¿Estaba la tecnología de hace 2500 años tan avanzada como para fundir rocas y construir sobre las montañas fortalezas indestructibles de piedra cristalizada? Este científico alemán puede demostrar su sorprendente afirmación de que estos restos son una batería eléctrica inventada muchos años antes del nacimiento de Cristo. Está demostrado que este objeto tiene una antigüedad de 2200 años. Es decir, 2000 años antes de que se inventase en Italia la electricidad. En Atenas, este prestigioso profesor encontró pruebas irrefutables de la sabiduría antigua. ¿Es posible que dentro de este fragmento perdido en un barco hundido hace 2000 años estén escondidas las ruedas dentadas de la primera computadora del mundo? Misterios sacados de los archivos de Arthur Clarke, autor de 2001 Odisea del Espacio e inventor del satélite de comunicaciones. En su retiro de Sri Lanka, tras una vida dedicada a la ciencia, al espacio y a escribir, medita sobre los enigmas de este y de otros mundos. Se han escrito muchas tonterías sobre el conocimiento misterioso de los antiguos. No necesitaban la ayuda de visitantes del espacio exterior para construir en el año 700 después de Cristo este sistema de riegos que aún funciona con la asistencia de ingenios modernos. Pero no hay ningún misterio en este sistema. Conocemos con exactitud cuándo lo hicieron, hace 1300 años. Y conocemos el nombre de los constructores. Sin embargo, aún existen restos del pasado que son misterios reales y desafían nuestros conocimientos sobre el nivel tecnológico de aquellas épocas. Y también existen fenómenos del pasado que, sin desafiar nuestros conocimientos, presentan aspectos desconocidos y enigmáticos. Misterios del mundo, por Arthur C. Clarke. Aeropuerto de Heathrow, Londres. Anna Mitchell Hedges acaba de llegar de Toronto, Canadá. En su bolso verde trae una de las joyas más preciosas del mundo y uno de los dolores de cabeza más constantes de los hombres de seguridad. $500,000 en misterios. En Londres, quizá vaya a ser desvelada la intrincada historia de un tesoro siniestro. Lo encontró ella misma en una ciudad perdida, siendo adolescente. Mi padre estaba excavando en América Central, en las Honduras británicas, cuando encontramos unas antiguas ruinas mayas. Mi padre pensó que tendrían algo que ver con la Atlántida. Seguimos excavando 7 años más, desbrozando terreno, y un día vimos brillar algo entre las piedras. Era el día de mi 17 cumpleaños. Nos llenamos de alegría y felicidad. Eso es lo que traigo a Londres para hacer pruebas en los laboratorios del Museo Británico y averiguar todo lo que podamos sobre su historia. Pocas obras de arte traídas para su análisis al Museo de la Humanidad han suscitado entre los expertos tantos desafíos y frustraciones como el tesoro de Anna Mitchell Hedges, cuyos secretos van a revelarse en los laboratorios situados en los sótanos del edificio. Es la joya más misteriosa del mundo. La calavera de la muerte. Las circunstancias que rodearon su descubrimiento fueron sorprendentes. Su origen es desconocido y sus poderes fatales, en opinión de algunos.
Se dice que los mayas solían celebrar ritos de muerte y sanación. Si el médico de la tribu, el hechicero, ya era muy viejo, se elegía a un joven. Ambos subían al altar. El sumo sacerdote presidía la ceremonia. Los ornamentos del hechicero viejo pasaban al joven. Después el viejo hechicero moría en paz y el joven se convertía en el sabio de la tribu. Esta calavera de cristal tiene poderes tremendos y sirve también para adivinar el futuro. Para el padre de Anna, la calavera de cristal fue el trofeo más extraño logrado en una vida de aventuras. Mike Mitchell Hedges fue un célebre explorador en los años 20, a quien le hubiera gustado pescar un cocodrilo antes de ponerse los pantalones para desayunar. Las tribus primitivas le ofrecían las novias más selectas y lo veneraban como a un dios. Eran tribus que, con una simple caña y una cuerda, eran capaces de sacar del océano los peces más grandes y espeluznantes. En 1924 encontramos en las Honduras británicas la ciudad enterrada de Lubantum. Mitchell Hedges creyó que se trataba de la desaparecida Atlántida. Ayudado por indígenas mayas, desbrozó un trozo de jungla desde la pirámide y la plataforma de Lubantum. En su última expedición se llevó con él a Ana, su hija adoptiva. Era el día del cumpleaños de la chica cuando vieron por primera vez la calavera de cristal brillando entre un montón de piedras caídas. Durante días continuamos observando que algo brillaba entre las piedras cuando daba el sol. Y claro, estábamos ansiosos por encontrar aquello. Fui yo quien lo cogió, porque tenía la mano más pequeña que los demás. Se la llevé a mi padre. Y no se podía creer que hubiéramos encontrado esa calavera de cristal tan hermosa. Puede verse que tiene todas las partes de una cabeza y las cuencas de los ojos. Las mandíbulas se mueven igual que las mandíbulas humanas. Casi desde el día de su descubrimiento, esta piedra preciosa, la mejor trabajada del mundo, ha sido un misterio. Thomas Gunn y Lady Richmond Brown, que estaban allí, se quedaron en silencio. Mitchell Hedges solo dijo, es la encarnación del mal. Pero quedaba la pregunta de si era un antiguo símbolo de muerte, moldeado durante generaciones o era de fabricación moderna. La única pista que tenemos es una calavera misteriosa y singular, aunque menos intrincada, que se guarda en el Museo de la Humanidad en Londres. Fue comprada en la joyería Tiffany de Nueva York y se dijo que el propietario había sido un soldado mexicano. Un cristal de roca es imposible de datar, pero la calavera de Tiffany lleva una ligera señal que podría indicar el momento en que resbaló accidentalmente el cincel del tallador. Comenzaron las pruebas con la calavera de Mitchell Hedges. Se pesó en agua y en aire. El resultado fue el de un cristal de cuarzo puro. Esto es perfecto, 2,65, justo lo que debía ser. No hay en la impecable superficie de la piedra ni una raya inscrita que pueda ayudar al experto Alan Jobbins a datar la calavera de la muerte. No encontramos ninguna señal del metal que se ha usado. No hay señales aparentes, aunque pueden estar ocultas muy hábilmente. Es un trabajo de una técnica muy sofisticada. Si está hecho por gente primitiva, es asombroso, porque el tipo de técnica es de primerísima clase. Le debió de llevar a quien lo hizo mucho tiempo, aunque dispusiera de instrumentos modernos. La cantera más probable para bloques de cristal tan grandes y perfectos sería Brasil. Pero saber dónde y cuándo se hizo es una pura conjetura. Yo no me atrevería a decir si fue moldeada en Honduras o en México, en Europa, en Japón o en China. Creo probable que permanecerá durante mucho tiempo el misterio de su procedencia. Admito la posibilidad de que proceda del Brasil, con una antigüedad aproximada de 1700 años.
Anna Mitchell Hedges está en total desacuerdo con la teoría de Alan Jobbins. La calavera fue tallada mucho antes, hace 3.600 años aproximadamente. Eso nos dijeron los mayas. Yo viví 7 años entre ellos, siendo una niña. Viví, comí y dormí según sus costumbres. Y después de vivir con gente que está tan pegada a la naturaleza, tienes que creerlos. ¿Qué debemos pensar de estas extrañas fortalezas cristalizadas de Escocia? Esta fortaleza de la Edad de Hierro se levanta en Tap Bonot, a más de 6 metros en las colinas de Aberdeenshire. Ian Ralston es uno de los innumerables arqueólogos que han subido a estas frías montañas en busca de explicación al misterio de por qué los muros de esta fortaleza están construidos no con piedras sueltas, sino extrañamente con rocas que se funden solamente en hornos cuya temperatura sea de 1000 grados centígrados. Son absolutamente sólidas. En cualquier sitio donde las golpees no se desintegran, como si estuvieran amalgamadas con cemento. Lo que pudo pasar en realidad es que en alguna fase de su construcción las rocas se fundieron a altas temperaturas o al menos se fundieron en parte. Aquí, por ejemplo, puede verse un trozo de roca cristalizada. Se ha fundido completamente aquí en algún momento. Una fortaleza con muros cristalizados o convertidos en una especie de cristal podría parecer bastante extraña, pero Tap Bonot es una más entre las 50 esparcidas por Escocia y nadie ha sido capaz todavía de explicar si los muros de piedra, a veces de una altura de varios metros, se fundieron accidentalmente en el transcurso de una batalla o si los constructores tenían alguna técnica actualmente perdida para fortalecer los muros soldando las piedras. Ian Ralston, en un intento ambicioso de descifrar el misterio, decidió construirse él mismo su fortaleza particular de la Edad del Hierro. La idea consiste en construir un muro tal y como sería antes de vitrificarse. Sabemos que estos muros contenían muchas vigas grandes de madera. Hemos hallado muchas, incluso en fortalezas vitrificadas. Durante muchos días, constructores profesionales levantaron un muro de rocas unidas entre sí con madera. Para que el muro se incendiase, se apilaron en sus caras exteriores toneladas de madera suelta. Se ha intentado construir uno de los muros con la máxima autenticidad. Claro, se trata solamente de una parte del círculo de defensa. Hemos construido unos 2 u 8 metros de longitud. Es solo una parte, pero creo que está hecha con gran precisión. A los pocos minutos de iniciarse el fuego, la madera exterior estaba ardiendo por completo. En una hora, las vigas de madera de la estructura del muro estaban ardiendo también, llegando las llamas al interior de la construcción. En el centro había suficiente calor para fundir las rocas. Tras varias horas quemando toneladas de madera, tuvimos que traer del pueblo toda la madera de los trastos viejos que había en los vertederos. Era la única forma de mantener la temperatura alta. Poco tiempo después, llega otra carga de madera, la sexta del día. Al caer la noche sobre Aberdeen, el cansancio de los que participaban era total y todos comenzaron a comprender la verdadera complejidad del misterio de las rocas vitrificadas. Se preguntaban no solo cómo habían logrado los constructores la temperatura necesaria para fundir las rocas, sino cómo se las habían arreglado para subir hasta la cima de las montañas cargas enormes de madera en medios de transporte tan primitivos. A la mañana siguiente, el interior del muro estaba ardiendo todavía.
A las 22 horas de comenzado el fuego, llegó la hora de derrumbar el muro y ver si las rocas estaban fundidas. A primera vista, el resultado parecía decepcionante. No había señales de murallas completas fundidas. Entonces debimos buscar pruebas de alguna roca vitrificada. Esta es una. Esta roca está fundida. Hay un borbotón en este lado. Hemos sido capaces de demostrar que al menos una pequeña parte de esta muralla se ha fundido, como estos pequeños trozos de roca, ya que no hemos encontrado trozos grandes de roca vitrificada. Este, por ejemplo, es un trozo de granito al que se ha soldado mucho material. Este otro se ha vitrificado en la superficie. Hay resultados evidentes de la vitrificación. Dándole la vuelta, el fuego fundiría esta cara. Pero el misterio de Tabonot y de otras fortalezas vitrificadas de Escocia continúa después de los experimentos de los arqueólogos modernos. A pesar de su competencia y de las toneladas de madera quemada, los constructores de la fortaleza del siglo XX solo lograron fundir unas cuantas rocas sin hallar respuesta al problema. Existe la convicción de que los muros de esta fortaleza debieron fundirse con alguna técnica especial después de arrastrar a las cumbres de las montañas bosques enteros. Pero más allá de esta convicción, nadie sabe cómo lograban realizar esto hace 2500 años. Este experimento sugiere que debieron quemar la mitad de los bosques de Escocia para vitrificar las fortalezas. Así que lo único que hemos logrado es aumentar el misterio. Cosas tales como la calavera de cristal y las fortalezas cristalizadas nos intrigan y nos desconciertan, pero no destruyen nuestras ideas preconcebidas de la historia. Hay otros artefactos que producen el mismo resultado si son lo que parecen. Este profesor, el doctor Arne Egebrecht, director de un museo de Alemania Occidental, no duda en absoluto que hay un ejemplo, al menos, de tecnología antigua que se adelantó 2000 años a su tiempo. Lo encontró en una exposición de tesoros antiguos de Irak. Una jarra de cerámica, un cilindro de cobre y una barra de hierro descubiertos en Bagdad. Él piensa que se trata de los componentes de una batería eléctrica fabricada 2000 años antes de que se inventaran las baterías en Occidente. Decidí probarla y por eso construí una igual. Aquí está, la batería, un recipiente de cerámica, un cilindro de cobre y la varilla de hierro. Todos los componentes son réplicas. Aquí tengo un voltímetro. El voltímetro tiene una escala de 0 a 1/4 de voltio a medio voltio, que se alcanzará con esta batería. Con esa intención, uno el voltímetro y la batería con estos alambres. Un alambre se fija a la barra de hierro y el otro al cilindro del cobre. Para que funcione, necesitamos solo algún ácido. Para esto servirá un racimo de uvas. Aquí tenemos las uvas y un vaso. Colocamos aquí las uvas. Y con un trozo de madera las exprimimos. Espero que el jugo sea suficiente para ver en la escala el funcionamiento del voltímetro. La batería con ácido de uvas alcanza casi medio voltio. ¿Se usaría para adorar tesoros antiguos? Para demostrar que esto podría hacerse con esta batería, prepararé otro experimento. La técnica podría ser sumergir una pequeña estatuilla de plata en una solución de oro y galvanizarla.
Las implicaciones para los directores de museos son escalofriantes. Los tesoros que ellos consideraron siempre de oro macizo serían simplemente metales dorados. Naturalmente, en cuestión de minutos, la mitad de esta estatuilla de plata adquiere el brillo del oro. Este experimento demuestra que es posible hacer eso y que en tiempos antiguos también pudieron usar estas baterías para tales procesos de galvanización en oro. Si esto es realmente una batería eléctrica, la única reacción posible es el asombro, porque se adelantó a su tiempo en 2000 años. También es posible que hayamos interpretado mal su función y que sirviera para otra cosa diferente, como para guardar manuscritos. Pero de aquella época hay un artilugio sobre el que nadie discute, y aquí está un amigo con el que he luchado 20 años para lograr que terminara sus investigaciones sobre el aparato. El profesor Derek de Sola Price, de la Universidad de Yale. El artilugio se encontró en Atenas, en un grupo de estatuas rescatadas en 1900 de un barco hundido en la época del nacimiento de Cristo. El barco naufragó a la altura de la isla Antiquítera, cerca de Creta. Entre los restos del naufragio había fragmentos de bronce corroído. El profesor se quedó fascinado cuando los encontró, pero tuvo que acudir a la Comisión Griega de Energía Atómica para examinarlos. Un buen colega, el doctor Carrácalos, había estado experimentando con rayos gamma. Logró sacar una radiografía gamma del fragmento principal. Y cuando lo vio, su reacción fue dramática. Podía verse en el interior del fragmento lo que no podía verse a primera vista: unas ruedas dentadas. Se veían claramente los dientes, incluso podían contarse. Fue tal el efecto y la evidencia de que allí había algo escondido que el doctor Carrácalos obtuvo permiso para usar mucho mejor el equipo de rayos y sacar fotografías de todas las ruedas dentadas del interior de la máquina. Las fotografías fueron tan buenas que podían localizarse todos los engranajes y podían contarse los dientes. Ahí se ve una rueda completa con todos sus dientes absolutamente distinguibles. Por las fotografías, el profesor Price construyó la máquina conocida ahora con el nombre de mecanismo de Antiquítera. Era una caja de madera con láminas de bronce. Una manivela mueve los discos interconectados delante y detrás. Las entrañas del mecanismo consisten en una red compleja de ruedas dentadas y de engranajes escondidos hasta ahora en el interior de los fragmentos. Esta rueda, que es la única que se ve aquí, tiene más engranajes por detrás. Se da vueltas a la manivela y gira todo lo que está engranado, como un mecanismo de relojería muy sofisticado. El profesor cree que fue diseñado como una computadora para mostrar las órbitas de la Luna, del Sol y de los planetas. Un mecanismo que, por nuestros conocimientos previos, no debía haber existido hasta 2000 años después. Su constructor había logrado un sistema de engranaje diferencial. Cuando el profesor Price descubrió esto, había encontrado una prueba perfecta de la sabiduría de los antiguos. Es increíble que los griegos pudieran inventar el principio del engranaje diferencial. Es tan complicado que contiene en esencia todas las líneas que conducen a los modernos mecanismos de relojería, a las computadoras, a las máquinas del tiempo y a todo lo que distingue a la civilización actual de todo lo anterior. Todo el proceso comenzó justo aquí, con estos restos únicos. La computadora de Antiquítera y la batería de Bagdad, si es que es batería, representan dos grandes interrogantes de la historia, porque se adelantaron 2000 años a su tiempo. Si la sociedad que los inventó hubiera continuado desarrollando su tecnología, actualmente estaríamos a 4000 años del nacimiento de Cristo. En ese tiempo no hubiéramos enviado solamente unos pocos hombres a la Luna. Hubiéramos colonizado ya todas las estrellas visibles a simple vista.